Para septiembre, tras todos estos eventos en el país y cambios en la política norteamericana, en especial de la Agencia Central de Inteligencia, el general Noriega ya no tenía amigos que lo apoyaran en los Estados Unidos, entonces recurre a su amigo Fidel Castro. Las primeras armas cubanas llegarían a Panamá en diciembre. Fidel apoyaría a Noriega en las actividades de espionaje y contrainteligencia de sus opositores políticos. También lo apoyaría con el entrenamiento de los batallones de la Dignidad. Hacia un lugar escondido. 1988. En el mes del amor y la amistad, el presidente Eric Arturo del Valle destituía al general Noriega como jefe de las fuerzas de defensa. Noriega entró en cólera con todo el poder del ejército bajo su mando, desconoció el mandato del presidente. Del Valle tuvo que refugiarse en la embajada de Estados Unidos y luego lo sacaron fuera de Panamá. Quedaba a cargo del gobierno Manuel Solís Palma como ministro encargado de la presidencia. Sin embargo, el embajador de Panamá en Estados Unidos, Juan Sosa, era reconocido como la única autoridad del gobierno panameño en el exilio. A mediados del mes, en la cúpula militar se sabía que el problema en el país era el general Noriega y había que tumbarlo del gobierno planeando un golpe de Estado. Mientras ocurría la intentona golpista, las calles se llenaron de manifestaciones, a lo largo de la avenida central. El coronel Leonidas Macías, junto a un grupo de oficiales, se aventuraron a lo inimaginable, desafiar el poder de Manuel Antonio Noriega, quien había sabido colocarse en una posición privilegiada sobre el control de la vida sociopolítica panameña, pero ésta tambaleaba. El golpe militar contra Noriega, protagonizado por oficiales dirigidos por el coronel Macías, comandante de la policía antidisturbios, no logró trascender tras la acción de Moisés Giroldi, al mando de la compañía Urraca. Era abortado el golpe el día 17 de marzo. Se daban revueltas marcadas por el descontento nacional. A raíz de la violencia desatada por la represión militar, hubo heridos en gran parte de la ciudad. Los norteamericanos vieron en esta situación una oportunidad de negociar la salida de Noriega. Los Estados Unidos necesitaba librarse de Noriega. El general representaba un problema al oponerse a involucrarse en el conflicto regional protagonizado por quienes querían derrocar a los sandinistas en Nicaragua y frenar la guerrilla en El Salvador. Durante la planificación del golpe militar a Noriega hubo mucha información que llegó a filtrarse y al cabo de unas 2 horas, la operación se frustró gracias al mayor Moisés Giroldi, quien fue uno de los encargados de suprimirlo. Todos los implicados en el fallido golpe fueron encarcelados y enviados a la isla penal de Coiba para sufrir terribles vejámenes. En la editorial Minerva Fortón se había quedado trabajando horas extras. Cuando el reloj marcó las 7 de la noche decidió irse a casa, pero para su sorpresa, al poner un pie fuera de la puerta de salida, vio cómo toda la calle estaba rodeada de patrullas, con sus luces de sirena encendidas, y la policía tenía acordonado todo el lugar. Se asustó e inmediatamente salieron al portal Javier, los demás jóvenes y Adam. Las 2 transcriptoras se habían ido más temprano a sus casas. Todos observaron en silencio, pero resultó que la policía estaba allanando la casa de al lado, que resultó ser de un señor que tenía un negocio de venta de armas. Esto de alguna manera atemorizó a Adam y a Javier. Pero ya los 2 socios habían pensado en irse de ese lugar hacía tiempo. Posiblemente el sitio que tenían preparado para montar las instalaciones de la editora digital ya lo habían estado preparando por meses de antelación en estricto secreto. Al día siguiente Javier reunió a todos para decirles que se tomarían unos días de descanso, pues irían para otro lugar en las afueras de la ciudad, hacia el área de San Miguelito, que se reunirían en un punto donde él pasaría a recogerlos a todos para llevarlos a las nuevas instalaciones. Una semana después, el punto de reunión resultó ser un restaurante en el área de las Cumbres. Todos aguardaban después de haber almorzado. La comida había corrido por cuenta de Javier, quien había dejado a cargo a Rodrigo para que pagara la cuenta del almuerzo.
Javier apareció en un busito donde trasladó a todos hacia el área de las Lajas, una barriada hacia las afueras de la ciudad. Luego de salirse de la carretera principal bajaron por un camino y siguieron por un sendero en vía recta. Se encontraron frente a un balneario, para luego tomar hacia la izquierda y encontrarse con una barriada de casas aún en construcción. Luego el vehículo subió una gran calle empinada para llegar a un área boscosa. El busito siguió por un pequeño sendero y al final llegaron a un paraje donde habían dos casas muy bonitas, construidas en un lugar que parecía estratégicamente escondido. Una de las casas pertenecía a un arquitecto amante de la naturaleza y la otra era donde estarían las nuevas oficinas de Editora Minerva. En la parte de arriba vivían Javier con su esposa, su pequeña hija y Adam. La casa contaba con patio trasero y piscina, pero lo impresionante era lo que había debajo, un sótano de más de 1000 metros cuadrados, ampliamente acondicionado y lleno de anaqueles de metal donde se colocarían los libros que Adam y Javier traían en contenedores para ser digitalizados. Todos sorprendidos bajaron por las escaleras y encontrarse con aquellas amplias instalaciones bajo tierra. Los jóvenes no podían salir de su asombro, cómo y cuándo se había construido algo tan espectacular, con grandes ventiladores y un área de computadoras con todas las facilidades para trabajar los libros cómodamente. Solo quedaba una tarea por hacer en la cual todos ayudarían: colocar todos esos libros en los anaqueles para luego arrancar las páginas y digitalizarlas. En aquella área boscosa había mañanas en donde todo se llenaba de una espesa niebla por la humedad del bosque. Fortón empezó a quedarse hasta tarde en aquellas instalaciones esperando que Javier en algún momento le siguiera contando cosas como las que le había relatado anteriormente. Pero no fue así. En realidad Javier tenía serios problemas en aquellos días con su esposa, pues debajo de esa apariencia de tranquilo editor y hombre de familia tenía una vida secreta muy promiscua con jovencitas. Eran los comentarios que se oían entre los jóvenes que trabajaban en la editora. Varios de ellos lo habían visto en distintos lugares de la ciudad con distintas jóvenes y su mujer, que era también colombiana, no era tonta. Hace rato que venía sospechando sus infidelidades. 1989. Durante los meses posteriores al golpe militar de marzo, el mayor Moisés Giroldi trataba de convencer a Noriega de distintas formas para que él y el Estado Mayor se jubilaran y pasaran a retiro. Pero eso no estaba en los planes de Noriega de ninguna manera. No era tan sencillo soltar el poder, pues al quedar sin el manto protector de las fuerzas de defensa sería presa fácil de los narcotraficantes a los que había traicionado, al igual que de los norteamericanos y de muchos otros tantos enemigos. Además contaba con los consejos y el apoyo de su amigo Fidel Castro, que le aconsejaba que no soltara el poder de ninguna manera. Poco antes de las 8 de la mañana del 3 de octubre, Giroldi iniciaba y dirigía un nuevo golpe para derrocar y capturar a Manuel Noriega, habiendo sido precisamente él quien lo salvara del golpe militar anterior en marzo del mismo año. Horas antes, los rebeldes contra el dictador discutían sobre entregar a Noriega a los norteamericanos. Esto le dio tiempo a Noriega y una ventana de oportunidad que utilizó para pedir ayuda por teléfono al resto de las fuerzas de defensa leales a él. Aunque las tropas estadounidenses bloquearon los dos caminos de la zona del canal que Giroldi les había señalado, el resto de las tropas leales a Noriega que habían recibido la llamada de auxilio usaron el aeropuerto de Tocumen para eludir el bloqueo terrestre y trasladar tropas por vía aérea. El contraataque de las tropas leales a Noriega llevó a los rebeldes a rendirse. Moisés Giroldi y 10 soldados más habían encabezado el golpe. Poco a poco los golpistas fueron atrincherándose dentro del cuartel central. En una acción rápida, unidades de la compañía Urraca y Doberman, que no estaban informados, capturaron a las primeras unidades de los Machos de Monte que llegaron al lugar. El capitán Gonzalo Chalo González, de la compañía Machos de Monte, quien se encontraba apostado cerca del cementerio Amador, dio la orden de fuego con lanzacohetes RPG-7 y ametralladoras, con dirección hacia el cuartel central, como advertencia para que los golpistas se rindieran y entregaran al general.
Los francotiradores que se encontraban en las azoteas de los edificios abrieron fuego contra los machos de monte, dejando a varios malheridos. En la tarde del 3 de octubre el batallón 2000 finalmente entró al cuartel central y tomó a los golpistas, que terminaron por rendirse. Cuando el mayor Giroldi entregó su arma, el general Noriega le dijo lo que pasó, ya pasó. Se dirigió a la tropa manifestándoles que ellos no tenían la culpa de los errores de sus superiores. Quien vio en sus caras el temor, salió airoso a través de una ventana, levantando las manos en señal de victoria. Minutos después se llevaron al mayor Giroldi en un helicóptero, con el objetivo de ser ejecutado. En la madrugada del 4 de octubre, luego de varias horas de tortura, el mayor Heráclides Sucre asesinaba al mayor Giroldi de 20 disparos de subametralladora UCI en el cuartel de Tinajitas. A los demás golpistas los trasladaron a la cárcel Modelo, donde estuvieron durante 25 días. El 28 de octubre fueron llevados 75 golpistas a la isla penal de Coiba. En el periódico La Nota Negra llegaron datos por agentes infiltrados dentro de las fuerzas de defensa y la redacción procedió a hacer el listado de los hombres que habían sido capturados junto a Giroldi, el capitán Jorge Bonilla Arboleda, los mayores Edgardo Sandoval Alba, Eric Murillo Echevers, Juan Arza Aguilera, León Tejada González y Nicasio Lorenzo Tuñón, los tenientes Francisco Concepción e Ismael Ortega Caraballo, los subtenientes Dioclides Julio y Feliciano Muñoz Vega. Al llegar a Coiba fueron torturados y condenados a vivir en condiciones infrahumanas. Desde aquel momento su alimentación sería en el desayuno 2 pedazos de yuca con una taza de café, el almuerzo una sopa con cubitos de polvo de pollo sin presa y la cena era una pequeña porción de arroz con atún. Los familiares de los ejecutados afirmaron que los miembros de la familia fueron objeto de persecución por parte del régimen de Noriega, alegando que sus casas habían sido allanadas y saqueadas y que habían recibido avisos de desalojo. Estos hechos siempre serían recordados como la masacre de Albrook. Aconsejando a una niña enamorada. En noviembre se inicia la operación Ojo por Ojo y Diente por Diente con los que los batallones de la Dignidad y los Codepad, los cuales eran elementos civiles entrenados por las fuerzas de defensa y entre sus filas estaba Rigoberto Amigo de Fortón, creían poder proteger a Noriega de una posible invasión estadounidense ordenada por el Pentágono. Se tomaron toda Paitilla, instalaron retenes y se atrincheraron en lotes baldíos, con arreos de combate. En los primeros días del mes de diciembre, un sábado temprano, Fortón, frente a su máquina de escribir en su departamento, recibió una llamada de Santiago. «Hey pibe, ¿cómo estás? Sabes, en el periódico vamos a hacer una pequeña fiesta antes de las Navidades, quiero que te pases por acá y conversemos, estarán todos los trabajadores del periódico, en especial las reporteras y las secretarias, será como una reunión de Navidad antes de la Navidad. Ponte elegante, será el día 7, acá te espero». «Ok Santiago, allá estaré».